la placa terminal muscular. Esta disposición se tiene de una forma tan ordenada donde va a haber liberación de ciertas sustancias que son los neurotransmisores. Pero además también tiene una conformación en la cual pueda aceptar ciertos mecanismos, como por ejemplo verse influenciado por ciertos fármacos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, es importante recordar que las partes de la unión neuromuscular son terminación nerviosa distal, la hendidura sináptica y la placa terminal muscular. Es por eso que ahí el neurotransmisor, ¿cuál es el neurotransmisor, el principal neurotransmisor, José? La acetilcolina. La acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina es donde va a actuar de manera principal sobre los receptores que se van a encontrar en la placa muscular. Entonces, es súper importante todo esto. ¿Yo qué cosa necesito, José, para que haya una transmisión neuromuscular? ¿Qué es lo que sucede para que haya esta transmisión? Para que suceda el movimiento, porque para que suceda el movimiento, esta transmisión neuromuscular tiene que funcionar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede, José? Pues se debe generar un impulso nervioso, ¿no? Bueno, Ya, genera primero una descarga eléctrica, un impulso nervioso. ¿Qué más? mm, pues cuando ocurre esto, libera los neurotransmisores. ¿Qué más? Se produce lo que es el calcio para liberar unas vesículas que contienen a los neurotransmisores. ¿Para qué? Perdón, ¿para liberar qué? A los neurotransmisores se produce lo que es el calcio. El impulso nervioso genera liberación de calcio. Ok. Y con esto hace que se libere acetilcolina. ¿En qué parte se libera la acetilcolina? En la hendidura sináptica, Ok. ¿Y de ahí qué pasa? pues llegan a los receptores, ¿no? Bueno, en este caso la fibra muscular, Ya. ¿Y? y produce contracción. Y produce contracción. Ok. Nos faltan algunos pasos, pero esa es la idea. Cuando el nervio o la transmisión neuromuscular se va a producir, recuerden que estos pasos en realidad son más tan sencillos como lo mencionó José. El nervio lo que hace es sintetizar acetilcolina. Y la acetilcolina, una vez sintetizada, pues no se va a estar liberando de manera constante ni continua. Por lo tanto, necesita estar depositada en ciertas vesículas que se denominan y que se van a encontrar a nivel de casi en la superficie del axón. La estimulación del nervio hace que estas vesículas empiecen a moverse o empiecen a migrar para llegar a la superficie del nervio y estas puedan liberarse por medio de exocitosis hacia la hendidura sináptica. ¿Y qué cosa libera? Acetilcolina. Cuando la acetilcolina sale del nervio, de estas vesículas, y no solamente se queda en la hendidura sináptica, sino que va a actuar sobre el receptor, sobre ciertos receptores específicos en el músculo. Los receptores de acetilcolina que se van a encontrar en la placa del músculo van a responder mediante, si en el nervio era calcio, en el músculo es iones de sodio. Recuerden que para que haya una acción debe haber una despolarización. Y a nivel muscular yo voy a tener canales específicos que son los canales de sodio, que lo que van a hacer es, va a empezar a entrar sodio hacia la célula muscular para que ésta se despolarice. ¿Correcto? La despolarización es lo que a mí me va a hacer que empiece la contracción. Por lo tanto, la acetilcolina, una vez que ha hecho su acción, se va a liberar o se suelta, por decirlo así, del receptor y luego es destruida por una enzima. ¿Por qué yo necesito? Porque yo no necesito estar liberando o que actúe de manera constante. Yo no estoy en movimiento en todo momento.
Por lo tanto, yo necesito que alguien me regule la acción de la acetilcolina. Y esta regulación de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa hace que se parta nuevamente la acetilcolina y que regrese como un estado basal hacia la neurona. Por lo tanto, ya la acción ya se estableció de manera adecuada. ¿Qué sucede en el músculo? Una vez que hay entrado los canales de sodio, ¿qué más sucede? Helen. No, Helen no está. Esther, ¿qué sucede en el músculo? Helen. Profesora, sí, permite que se dé el movimiento a través de mensajes hacia las células nerviosas. ¿Cómo? ¿Cómo se realiza el movimiento? ¿Qué sucede en el músculo? El músculo recibe señales por las terminaciones de la célula nerviosa. ¿Pero qué sucede en el músculo? ¿Qué mecanismo sucede en el músculo? ¿Qué mecanismo sucede en el músculo? Helen. Luz. Luz no está. Bueno, Luz sí está. Luz. ¿Qué sucede en el músculo? Ya, pero ¿cómo se da esta contracción muscular? Cuando el sodio entra al músculo, ayuda a activar las proteínas contráctiles, Ya. lo que permite, Sí, continúa. lo que permite la contracción. Nada más. ¿Qué tipo de proteínas son? La actina y miosina. La actina y la miosina. Ok. ¿Y esto debido a qué se produjo la activación de estas proteínas? Al ingreso de sodio. Al ingreso de sodio. Muy bien. Entonces es súper importante que ustedes tengan en cuenta que la acción a nivel de la placa muscular, el ingreso de sodio hacia el músculo es muy importante. Una vez que los canales de sodio se han abierto y que se encuentran dentro de la placa mioneural, hace que se activen no solamente las proteínas, sino también proteoglucanos que van a estabilizar esta unión neuromuscular, activando el complejo actina-miosina para que éste pueda generar contracción. ¿Ok? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta. Por lo tanto, esta unión neuromuscular es muy importante. Recuerden que vamos a tener dos potenciales de acción. Uno es el potencial de acción nervioso, ¿correcto? Que es el que va a meter no solamente calcio, sino primero, recuerden, sodio, donde también abre, el sodio es súper importante porque el sodio va a abrir primero los canales de calcio a nivel del nervio para que pueda liberar y producir acetilcolina hacia la hendidura sináptica, ¿ok? Para que genere esta despolarización. Y la contracción muscular es la que se va a encargar principalmente donde yo tengo al ion sodio, que lo que va a hacer es generar esta despolarización, esta fijación específica de la acetilcolina con los receptores nicotínicos para que ésta pueda generar la activación del complejo actina-miosina y por ende se dé la contracción muscular. Entonces, los efectos que yo voy a visualizar no, perdón, antes de esto es importante valorar la acetilcolinesterasa, que es la que se va a encontrar en la hendidura sináptica, que es la que va a tratar de regular la cantidad de acetilcolina que está actuando en la placa mioneural. Es por eso muy importante valorar también que esta acetilcolinesterasa funcione de manera adecuada.
Entonces, van a haber mecanismos en los cuales yo puedo bloquear esta acetilcolinesterasa. Por ejemplo, ¿ustedes en qué situaciones considerarían bloquear la acetilcolinesterasa o afectar la unión neuromuscular para yo poder hacer algo? ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos o en qué situaciones se puede bloquear esta unión neuromuscular? Raúl, ¿qué nos dice? Doctora, pero bloquearla. O sea, en un. No entendí bien la pregunta, bro. O sea, ¿puedes repetirlo, por favor? Doctora. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, Doctora, ¿me hola. escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, me escucha, doctora. ¿Me escucha a mí? Perdóname, te perdí, no te escuché nada, Raúl. Ahora sí, dime, ¿en qué Que situaciones nosotros podemos o consideras tú que nosotros se puede bloquear la unión neuromuscular? no sé, se me viene en la mente calambres, doctora, no sé. ¿En qué, perdón? En los calambres me viene a la mente, doctora. No, Gino, ¿dónde nosotros podemos bloquear la unión neuromuscular? ¿O consideras que hay situaciones en las que se pueda bloquear? Anestesia, correcto. Cuando tenemos pacientes que están anestesiados, lo que necesitamos hacer es bloquear esta unión neuromuscular. Para este bloqueo de la unión neuromuscular, yo utilizo ciertos fármacos que hacen que la acetilcolina no actúe o que compita con la acetilcolina bloqueando los receptores nicotínicos. ¿Me dejo entender? Entonces es súper importante que podamos entender eso. Como dijo Gino, en la anestesia nosotros necesitamos que el paciente esté dormido, que no se mueva, que no sienta. Por lo tanto, yo no solamente le pongo relajantes, no solamente le doy analgesia, ni lo cedo, sino también bloqueo esta unión neuromuscular. Me dicen, por favor, cuando vean mi pantalla para que puedan visualizarlo mejor. Acá tengo un gráfico que ya lo encontré. Acá está. Listo. ¿Me avisan si lo pueden ver? Ya estoy compartiendo. ¿Pueden visualizarlo? Todavía no, doctora. Sí. A ver, acá está. Entonces, esta es la famosa estructura neuromuscular que era lo que estábamos hablando. Si bien es muy importante que ampliándolo tenemos estas tres partes, el nervio, la hendidura sináptica y la placa muscular. Entonces, estas son las tres partes. Cuando sucede, primero que habían dicho, la señal eléctrica de la motoneurona inferior, que es la terminación nerviosa, va a transmitir hacia el asta terminal presináptica, donde va a hacer que se movilicen las vesículas, lo que llevan, esto verde que ustedes ven acá, son las vesículas que llevan la acetilcolina. Cuando lleva la acetilcolina hacia bordes específicos que se llaman zonas activas o zonas de liberación, hacen que la acetilcolina sea liberada hacia la hendidura sináptica por medio de exocitosis, es decir, que no necesita adicional un potencial de acción o ATP para yo poder generar movimiento o liberación. La acetilcolina, como habíamos mencionado, una vez liberada, pues va a actuar sobre estos receptores específicos que son los receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos hacen que ingrese sodio a la membrana o a la fibra muscular para generar potencial de acción. Este potencial de acción hace que empiece a transmitirse sobre los túbulos T de las fibras musculares para que, recuerden, primero entra sodio y después entra calcio, para que el calcio active, se una a la fibra muscular, activando este complejo actina-miosina, permitiendo de esta forma la contracción muscular. Y por ende, quien va a regular la acetilcolina es la acetilcolinesterasa, que es la que va a destruir o a degradar a la acetilcolina en dos porciones. Estas dos porciones van a ingresar nuevamente y van a retornar en una forma
pasiva, ya no activa, y se van a nuevamente a depositar a estas vesículas. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que las vesículas nuevamente se van a encontrar a ese nivel. Y ahí acabamos esta primera parte. Ahora, la práctica iba a que nosotros veíamos lo que sucedía en un animal, que es el sapo. ¿Alguien me puede decir qué cosa es el sapo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el sapito? Está en su guía. Bueno, en realidad no íbamos a hacer con el sapo porque no podemos utilizar ningún tipo de animal en laboratorio. Era básicamente así como lo hicimos la vez pasada, era un poco más teórico, ¿no? Vamos a tener el sapo. ¿Qué es lo que ibas a hacer con el sapo? ¿Qué procedimiento le íbamos a hacer al sapo? A ver, Helen, ¿qué procedimiento le íbamos a hacer al sapo? Primero se le va a separar la unión neuromuscular para ver la reacción de los nervios del sapo ante el ácido. ¿Ante qué, perdón? Ante un ácido a diferentes concentraciones. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y vamos a obtener qué? Respuesta del impulso nervioso. No. ¿Cómo nosotros obtenemos esta disección de la unión neuromuscular o que ya no se transmita? Este procedimiento se denomina, vamos a conseguir el sapo espinal, ¿ok? Conseguir el sapo espinal mediante el laboratorio significa que nosotros vamos a diseccionar la médula. ¿Para qué? Para que el sapito principalmente no sienta, ¿sí? Me avisan cuando vean mi pantalla para que ustedes vean cómo se obtiene el sapo espinal. ¿Qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se hacía? Me avisan cuando vean mi pantalla y escuchen. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya. No se escucha, doctora. ¿No se escucha? No. A ver. Fijar el cráneo del animal se tiene ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. que coger con los dedos pulgar e índice por detrás de los glóbulos oculares. La razón es para poder obstruir los conductos por donde puede inyectar su veneno. Luego podemos hacer este movimiento en el cual vamos a palpar fácilmente acá la articulación cráneo-vertebral, ¿no? Inclusive se puede observar acá una ligera depresión. Y es mejor, cuando uno hace cualquier tipo de incisión o punción quirúrgica, es mejor estar sobre seguro, porque solamente se puede hacer un movimiento, nada más. No se puede uno equivocar cuando hace cualquier tipo de incisión quirúrgica. Entonces ahí se ve claramente, ¿no?, la depresión. Entonces colocamos la lanceta en forma perpendicular y hacemos un movimiento hacia abajo. Y hacemos este movimiento de forma transversal a la columna vertebral. Esto que va a permitir que se seccione la médula del tronco encefálico. Ahí vamos a sacar y vamos a ver claramente un líquido, que si lo ponemos en un frasquito, es un líquido que se llama cristal de roca, que es el líquido cefalorraquídeo. Y miren este líquido. Y miren las secreciones, ¿no? Ese es el veneno que lo decía. Si yo no apretaba estas glándulas, esto podría ir a nuestros ojos o a la boca.
Y es una sensación desagradable. Si bien es cierto, no nos va a provocar ningún problema, o de repente una pequeña sensación de adormecimiento o parestesia, pero no es nada del otro mundo. Como tampoco cuando uno lo toca, ¿no?, con la piel, no van a haber verrugas ni esas cosas. Entonces, aquí, cuando ya estoy viendo el líquido cefalorraquídeo, significa que justamente he tomado la parte que corresponde, ¿no?, al sistema nervioso central, y aparentemente ya he seccionado la médula del tronco encefálico. Me aseguro de todas maneras. Y compruebo si es que hay movimiento. Entonces, todavía tengo que seguir haciendo ese tipo de movimiento. ¿Estamos? Ya esto, digamos, ya los movimientos que uno puede observar aquí ya son, uno, por un shock espinal, que es lo que se produce cuando hacemos el seccionamiento, el daño en la médula, hay una liberación masiva de neurotransmisores, como también podría ser por respuesta, como por arco reflejo, ¿no? Respuesta a los toques, a los movimientos, ¿no? Pero aparentemente ya tenemos al animal, ¿no?, como sapo espinal. Pero vamos a observarlo de todas maneras. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido realizar? A ver, Helen, ¿qué hemos Sí obtenido? puedo ver una destrucción en lo que es la médula. No hay una destrucción, porque si fuera destrucción en la médula, no podríamos ver los reflejos, no podríamos ver la estimulación que le vamos a hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? No, entonces una desunión, una separación. Una sección, no disección, perdón, una sección medular. La sección medular lo que está haciendo es que no se empiecen a transmitir señales del cerebro hacia la médula, pero que la médula aún sigue intacta, a pesar de que la ha lesionado, ¿correcto? Puede recibir estímulos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Con el sapo, posteriormente, se diseccionan ambas patas. Se disecciona tanto la pata derecha como la pata izquierda para valorar el paquete nervioso, es decir, vaso, nervio y vasos, arteria, vena y nervio, y el nervio ciático. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimularle mediante cierta sustancia que se llama distensil. ¿Y qué cosa es el distensil, Raúl? Raúl, ¿qué es el distensil? Una anestesia, ¿no? Un relajante. Anestesia. Anestesia, anestésico, ok. Es la, Sí. ¿qué tipo de anestésico es? Muscular. El distensil es un bloqueador neuromuscular de acción corta, es decir, que actúa rápidamente. Su acción es rápidamente. Por ejemplo, el distensil o la succinilcolina, que ese es el nombre, el principio activo, es el que va a bloquear estos receptores. Y es lo que vamos a ver ahora. Van a observar, por favor, bien el video y me van a decir qué es lo que ven. ¿Sí? Me avisan cuando vean mi pantalla. Entonces, lo que se ha hecho es primero obtener el sapo espinal, que significa seccionar la médula. Después, lo que se hace es disecar el paquete nervioso, tanto de la pata derecha como de la pata izquierda del sapo, y lo que vamos a hacer es aislar. ¿Para qué? Para que en uno llegue el medicamento cuando yo estimule y al otro no llegue el medicamento. ¿Sí? Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. ¿Ya pueden ver? Sí, doctora. El nervio ciático va a inervar todos los músculos de las patas.
Entonces por eso la contracción va a ser más violenta. Ya, listo. Ya. Entonces ahora vamos antes de proceder a inyectar el distensil en el saco linfático dorsal, tenemos que ligar toda una pata. Entonces pasamos una pinza por debajo, pasamos otro hilo por debajo y tenemos que ligar todas las estructuras excepto al nervio ciático. O sea, este hilo tiene que pasar por debajo del nervio ciático. El nervio ciático, la pinza, lo hacemos pasar por debajo. Entonces aquí lo que estamos observando es que el hilo está pasando por absolutamente todas las estructuras excepto el nervio ciático. Entonces lo que hacemos es vamos a hacer un nudo. Tenemos que hacer el nudo lo más fuerte posible. Otro. Con un nudo basta, pero es mejor. Estamos haciendo la ligadura de todas las estructuras excepto el nervio ciático. Igual. Y aparece, no sé si que aparece una cara. Entonces ahora sí procedemos a inyectar con el distensil. El D, ¿no? No es la districtina, ¿no? La D. Ya. Entonces ahora sí toma el tiempo. Yo te voy a decir en qué momento el cronograma. El cronómetro. ¿Lo tienes el cronómetro? Ya. Yo te voy a decir en qué momento, todavía no. Entonces, justo al lado de la columna vertebral se inyecta el distensil. Se inyecta 1 mililitro. Ya. Ahora sí, cuenta desde ahora. Y vamos a observar el mayor detalle, por favor, acá, en esta parte. Esté atento al cronograma, ¿no? El cronómetro, ¿no? Ahí no. Lo que queremos ver es que si se produce algún tipo de fasciculaciones. ¿No? Comienza a temblar el... Ahí está, ¿ves? Miren las fasciculaciones. Aquí hay una pequeña fasciculación, ya desapareció. Por aquí también. Aquí no, porque de aquí, del punto de donde está la sutura, no va a ingresar distensil, pero sí en todo el cuerpo. Entonces, las fasciculaciones sí son muy importantes y que se puede observar, porque eso está implicando de que el distensil está abriendo los receptores nicotínicos y por lo tanto está ingresando sodio. Y así se va a quedar abierto el receptor nicotínico entrando sodio hasta un tiempo determinado, y eso es lo que va a determinar la presencia de fasciculaciones, que solamente se ha visto por aquí, pero ya no hay fasciculaciones.
Aquí hay fasciculación. ¿Se puede ver? Esto es un bloqueante de placa, pero también el curare también es otro tipo de bloqueante de placa. La diferencia es que el curare deja cerrado el receptor nicotínico y por lo tanto no ingresa sodio y por lo tanto no se van a producir las fasciculaciones. En cambio, con el distensil, como deja abierto el receptor nicotínico, entra sodio, se va a producir. En algunos casos sí se va a producir fasciculaciones, en otros no. Lo que he observado aquí son muy pocas fasciculaciones. Ahorita no está fasciculando ningún músculo, como para decirles que sí, hay fasciculaciones. Deben ser unos movimientos espontáneos, como si hubieran lombrices debajo de la piel. Ya no se ve, ya no se observa. No se observa. Ahora vamos a tratar de estimular, ¿no? El distensil es un despolarizante de placa, es un bloqueador de la placa neuromuscular. Por lo tanto, deberíamos suponer de que de la ligadura hacia abajo no ha ingresado distensil, por lo tanto se debe contraer el músculo. Pero de la ligadura a todo el cuerpo debe haber actuado el distensil y por lo tanto no debería haber contracciones musculares. Vamos a ver, y sobre todo haciéndolo comparativo. Aquí no se ve fasciculación. Aquí sí se está contrayendo el músculo y aquí no se está contrayendo el músculo. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 minutos 20, ¿no? O sea, ya se produjo el efecto, ¿sí? No se está contrayendo el músculo. Acá, en cambio, se está contrayendo el músculo. Y acá no se contrae. Ahora lo comprobamos a través del nervio ciático. Vamos a estimular específicamente el nervio ciático a ver si se contrae. Si hay contracción todavía. Es que es muy intensa la corriente eléctrica. Pero acá se supone, como no ha llegado el distensil, debe contraerse con mayor intensidad. Veamos. ¿Sí? Se contrae con mayor intensidad. ¿Eh? Si gustan, ustedes pueden tocar acá y van a notar la contracción muy fuerte que se produce. En cambio acá, si comparamos, la contracción no es tanto, ¿no? Es una diferencia. Pero vamos a esperar un momento más para observar los efectos. Aquí se está contrayendo, miren, ahí está la fasciculación. Ahí está. Aquí está la fasciculación. Bien, observen. ¿Se dan cuenta? Es como si fuese culebritas adentro. Y ese es por el ingreso de sodio. Ahora sí se ve claramente. Máximo. Ya, ahí está terminando la fasciculación. ¿Sí? ¿Cómo se nota en las fibras musculares? Esos movimientos espontáneos acá también. ¿A los cuántos minutos? A los 5 minutos más o menos se ha comenzado a experimentar las fasciculaciones. En toda la parte. En cambio acá no se nota nada. ¿Por qué? Porque no ha actuado el distensil. En cambio, acá sí se está observando. Ya está terminando la fasciculación. Entonces ahora vamos a nuevamente a probar. Estimulando directamente al músculo del lado con distensil. No hay contracción. Ahora del lado que no tiene distensil con la ligadura se contrae, ¿no? Hay una parálisis. Ahora vamos a ver con el lado del nervio. El lado del nervio ciático con el lado que tiene distensil. Hay contracción. Es muy violenta, como digo, muy intensa la corriente. Pero aquí definitivamente vamos a ver que es mucho más intenso.
Mi cabeza, ¿cómo? Mi cabeza, sí. Listo. A ver. Gino. No, Gino ya habló. Yamil. ¿Qué hemos podido observar? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha intentado inactivar una parte para poder ver la reacción en la otra parte de la pata de la rana. ¿Pero qué han hecho? ¿Con qué medicamento? ¿Con qué fármaco? Con el acetilcolina. No. ¿No? La acetilcolina no es el fármaco que han utilizado. ¿Cuál es el fármaco que han utilizado? Yamil. Luz, ¿cuál es el fármaco que han utilizado? ¿El distal? Distensil. Distensil, correcto. ¿Y qué es lo que hace el distensil, Luz? ¿Qué es lo que has visto? Vi que no permitía la contracción. En el video lo mencionaba como pequeñas lombrices que se movían. Eso se llaman fasciculaciones. No confundir. A ver, las fasciculaciones son contracciones musculares involuntarias de una fibra muscular. Ustedes a veces no han sentido que pequeñas porciones en su pierna o en su brazo se mueven por sí solas. Generalmente es involuntario, pero en este caso es producto de un fármaco, que es el distensil. Y el distensil es la succinilcolina. Y la succinilcolina es un bloqueador neuromuscular. Y el bloqueador neuromuscular hace que no haya contracción. Es por eso cuando le ponen la estimulación eléctrica en la patita donde ha pasado el distensil, no se observa, ¿correcto? No se observa contracción o es muy baja. Pero en la pata que han ligado, ¿hay contracción o no hay contracción? Luz. O sea, el que la amarraron, ¿no? Correcto, en el que ligaron. ¿Hay No, contracción o no hay contracción? no había contracción. En la pata amarrada, ¿hay contracción o no hay contracción? Si no llega ahí el fármaco, no llega el bloqueador. ¿Hay contracción o no hay contracción? No hay contracción. Sí hay. Sí hay, claro. A ver, una cosa es ligar. En una no ligan toda la pata. Donde ligan toda la pata, no llega el medicamento. Si el medicamento no llega, por lo tanto va a estar normal. Si yo lo estimulo, el músculo se va a contraer. Pero si yo tengo la pata en la cual no la he ligado, si yo hago el estímulo con la electricidad que fue mediante el rodete de Ruco, que es esos tipo alambre que suena, esa es la electricidad que le están pasando para ver el estímulo. En la pata donde sí pasó el medicamento, que es el distensil, pues sí vemos que hay contracción muy baja o no hay contracción. Y ahí es donde aparecen las fasciculaciones, que eran movimientos involuntarios de fibra muscular. ¿Ok? Pero en este caso está dado por la entrada permanente de sodio. Y eso lo vamos a ver. ¿Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor? Entonces, recordar que la succinilcolina es un bloqueador neuromuscular. Es por eso que ustedes ven en una pata contracción y en la otra pata no ven contracción. A ver, me avisan cuando ya estoy proyectando. Me avisan cuando vean mi pantalla. ¿Ya pueden ver? Sí, doctora. Directamente al nervio. Esa es la pata ligada. Contracción violenta. Y directamente al nervio del lado con distensil. O sea, la contracción es mucho más débil. No debería haber contracción. A los 8 minutos 30 segundos ha hecho efecto el distensil. Se ha provocado la parálisis. ¿No? Vamos a verlo directamente. Ya no se contrae absolutamente en la pata sin distensil. Aquí sí hay contracción.
Ahora el nervio ciático de la pata con distensión, ya no hay contracción. Ahora la pata sin distensión, la contracción violenta. Listo. ¿Se han dado cuenta? Con distensil y sin distensil. Con distensil, ¿se mueve? ¿Hay contracción o no hay contracción? No. No hay contracción. Y sin distensil, sí hay contracción. La acción de la succinilcolina es rápida. ¿Ustedes a cuánto tiempo? Porque ahí lo han mencionado. Hay el inicio de la acción del distensil. ¿Cuánto tiempo inició? 5 minutos, más o menos. Menos. A los 3 minutos, correcto, 3 minutos aproximadamente inicia la acción. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque aparecen fasciculaciones. Y después de eso va a suceder la acción de la parálisis. A eso se le denomina bloqueo neuromuscular. ¿A cuánto tiempo? Más o menos a los 8 minutos aproximadamente ya hubo un efecto completo del medicamento. Pero el inicio es más o menos, en este caso fue a los 3 minutos aproximadamente. Normalmente, estos medicamentos se utilizan en sala de operaciones para colocar, por ejemplo, el tubo endotraqueal. El paciente tiene que estar completamente relajado. Y le colocan un bloqueador neuromuscular despolarizante, que en este caso vendría a ser la succinilcolina, que tiene una acción muy rápida, máxima hasta 5 minutos en el paciente, para poder hacer el procedimiento. Por lo tanto, me avisan cuando vean mi pantalla, por favor, nuevamente. Lo que hemos podido observar es la acción del medicamento. Si hemos visto, ok. Lo que hemos podido ver es que cuando yo tengo, estos son los receptores nicotínicos, ¿ok? Los receptores nicotínicos estaban en la placa mioneural. Por lo tanto, ¿qué hace el distensil? Empieza a competir con la acetilcolina para bloquear los receptores. Recuerden que el distensil lo que hace es compite con la acetilcolina, pero coge los receptores nicotínicos. Esta acción del distensil hace que los receptores se mantengan de sodio, se mantengan abiertos. Es por eso que ustedes van a poder observar las fasciculaciones. La presencia de las fasciculaciones es porque el sodio, al tener el canal de sodio totalmente abierto o permanentemente abierto, hace que haya esas pequeñas contracciones involuntarias, ¿correcto? Y ahí es donde ustedes van a ver las fasciculaciones. ¿Sí? Entonces, esta primera parte es sobre bloqueo neuromuscular. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Sí, mi. ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Ahora, con respecto a la segunda parte, en la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que son los reflejos. ¿Y qué cosas son los reflejos? Heidi, ¿qué son los reflejos, Heidi? Es la acción o reacción del músculo ante estímulos. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se produce un reflejo? Por ejemplo, si algún músculo está expuesto a alguna situación, pues entonces esto mediante el reflejo va a llegar se va a realizar un estímulo, ¿no? Mediante la acción del músculo y la unión de las neuronas. Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más, Raúl? Gracias, Heidi. ¿Qué más es un reflejo? ¿Qué entiendes por reflejo? Un movimiento involuntario, ¿no?
involuntario que eh, responde a un estímulo sin que nosotros lo comandemos, ¿no? O sea, no es voluntario. Ya, no es voluntario, correcto. Noelia, ¿qué más? Bueno, como mencionaron mis compañeros, es una respuesta involuntaria que básicamente es como mecanismo de protección o regulación que tiene el cuerpo. Ok. ¿Qué más, Raúl? ¿De ¿Qué nuevo, es doctora? un reflejo? ¿Qué es un reflejo para ti? Pero le acabo de Ah, mencionar. perdóname. Perdóname, Raúl. Álvaro. Sí, ¿me escucho, profesora? Sí, sí te escucho. Ya, como mencionan, es una acción involuntaria la cual ocurre, digamos, sin la intervención consciente del cerebro. O sea, aunque el cerebro, digamos, está consciente en parte o informado del reflejo, esto Ujú. ya es después, ¿no? De que ya ha ocurrido. Y bueno, es más que nada como un mecanismo de defensa del cuerpo que ayuda también a proteger capaz de daños o, como dicen, ¿no? Reacciones ante algún estímulo necesario. Solo como defensa. No, no solo como defensa. También hay, bueno, acá he visto que hay también tipos de reflejos. Ya. Por ejemplo, reflejos simples o monosimpáticos. Esto es como, no es cuando vamos al médico y nos examinan los reflejos en, Ujú. en la rodilla. Ese reflejo rotuliano no es ante alguna amenaza ni nada en específico, solo para verificar, ¿no? Cómo está nuestro estado de los reflejos. Y el otro es el reflejo polisimpático. Esto sí, digamos, es justamente como un ejemplo, el momento de retirar la mano al tocar algo caliente. Es un reflejo también. Ok, entonces los reflejos son una respuesta motriz involuntaria tras un determinado estímulo. Pero como dice su compañero, vamos a tener diferentes tipos de reflejos. Reflejos profundos o los osteotendinosos, que son los que nosotros exploramos cuando evaluamos un paciente. Por ejemplo, el rotuliano, el aquiliano, el bicipital, entre otros. Pero además nosotros podemos valorar, además, ciertos reflejos que pueden ser patológicos. Existen otros reflejos que son ya no profundos, sino superficiales, en los cuales, por ejemplo, tenemos el reflejo cutáneo plantar, que es la flexión que se produce cuando ustedes estimulan el primer dedo del pie, que eso es un reflejo normal. Y también vamos a ver lo que son los reflejos primitivos. Y estos reflejos primitivos, pues generalmente son los que podemos observar en el nacimiento. Bueno, no sé si quién de ustedes tenga un familiar, un bebé pequeño de meses de nacido o menos del año de edad, ustedes van a ver que pues uno dice, no tiene hambre cuando le estimulan la comisura labial y eso se denomina, no es que tenga hambre, es un estímulo que ustedes están generando, que es el estímulo de búsqueda. Cuando le ofrecen al bebé la mamila o la mamá de la mamá, pues lo que va a hacer es el reflejo de succión, que normalmente desaparece a los 3 meses. El de búsqueda, si ustedes estimulan la comisura labial, por ejemplo, al tocarlo, la boquita lo mueve, que es como si estuviera buscando el pezón de la mamá, pues desaparece durante el primer mes de vida. Los reflejos primitivos desaparecen generalmente la gran mayoría durante el primer año. El otro reflejo es por ejemplo, el reflejo de Moore. No sé si ustedes han visto en algún familiar pequeño, bebé o recién nacido principalmente, que mediante un sonido fuerte estiran sus manos. Hay una hiperextensión de sus manitas y dicen lo están asustando. Y en realidad no se está asustando. Es un reflejo que desaparece durante los primeros 3 meses de vida. Otro estímulo importante es ¿cómo se llama? El de la marcha o marcha de astronauta, que yo lo he visto mucho en los niños, donde
Y los papás dicen, no, mi niño sí ya da pasitos, meses de 1 o 2 meses de vida, y en realidad no da pasos. Hay un estímulo, cuando se estimula o el bebé se pone paradito o en posición vertical y los apoyan contra los pies, pues como si fuera a dar unos pasitos. Entonces, los reflejos es muy importante que tengamos en cuenta que son respuestas motrices, pero para esas respuestas motrices yo necesito tener una estructura. ¿Cuál es esa estructura, José, del reflejo? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en el reflejo? ¿Cómo se componen las estructuras del reflejo, José? ¿Existe una vía diferente y eferente? Ya, Debe haber un estímulo y un receptor, ¿no? Que detecte ese estímulo, ¿no? Em, mm, perdóname, José, no te escuché muy bien. ya que, bueno, debe haber un estímulo y un receptor que detecte ese estímulo, pues, ¿no? ¿Y cómo es eso? O sea, cuando, cuando ocurre lo que es un estímulo, Ujú. em, no sabría decirle, Miss. A ver, eso se denomina arco reflejo. Como dice José, debe haber un estímulo, el órgano que lo recibe estimula una vía aferente, el centro elaborador o el centro comunicador, como le quieran llamar, que es el que va a captar esta información y va a decir, ok, yo necesito contraer el músculo tal, mediante un estímulo. Y eso es la vía eferente. Y la vía eferente, que es nervio, pues hace el efecto mediante un órgano efector, que es la contracción. ¿Me dejo entender? Les voy a proyectar. ¿Dónde estás? Acá. A ver, este es. Sí. Por ejemplo, acá. Me dicen cuando vea mi pantalla, por favor. Entonces, yo para tener un reflejo, como dijeron por ahí sus compañeros, voy a tener tipos de reflejos. Este es el famoso reflejo rotuliano. Si se dan cuenta, yo tengo un estímulo, que es el martillo. El segundo, tengo la vía aferente. ¿Qué cosa es? Que este martillo lo que hace es estimular al nervio para que éste vaya hacia la médula espinal, generalmente el asta anterior, donde va a concentrar toda esta información y va a mandar una señal. Y la señal es hacia el músculo efector, que en este caso es el cuádriceps, para que hiperextienda. Y esa es la respuesta. ¿Y a quién estímulo? A esto se le denomina arco reflejo. Esto es un reflejo normal. ¿Y a quiénes ha estimulado? Principalmente a nervios lumbares. Si ustedes recuerdan, pues la médula espinal tiene diferentes zonas, dependiendo de dónde se localice, donde van a salir raíces nerviosas. ¿Y qué raíz nerviosa? Pues generalmente la de los nervios lumbares. Por eso es que ahí tenemos que ver, a esto se le denomina arco reflejo. Estímulo, vía aferente, órgano receptor, vía eferente, órgano efector y la respuesta, que es la hiperextensión. Otro tipo de músculo es el reflejo de tendón de Aquiles. Lo mismo, el estímulo es el martillo, lo que hace estimular la zona del Aquiles para que pueda flexionar, en este caso, la planta del pie. Y estimula principalmente los nervios sacro y coxígeos, dependiendo de la zona en donde estemos. Esos son los reflejos primarios. Este es el reflejo de búsqueda, ¿correcto? Si se dan cuenta, es donde el estímulo de las comisuras hace que el bebé empiece a buscar. No es que tenga hambre, es un estímulo que generalmente desaparece al primer mes de vida. Ese es el reflejo de succión, nuevamente, que desaparece durante los 3 primeros meses. Después el niño aprende, pero este es un reflejo primario que aparece en a partir de las 32 semanas de gestación en adelante, ¿sí? Ese es otro reflejo que es el reflejo de aprensión.
Ustedes le colocan algo, ya sea el dedo, o en este caso están colocando la mano en la palma de las manos, y el niño automáticamente lo flexiona. Ese es reflejo de prensión. Ese es el reflejo de Moro. Generalmente se aparece el primer mes de vida. Ustedes se dan cuenta, lo suelta de una manera brusca y el bebé hiperextiende las manos. Y muchas veces sucede también cuando es por medio de un estímulo externo, como el sonido fuerte, y dicen, no, se ha asustado, pero en realidad no es un reflejo que generalmente se da durante el primer mes de vida. Y ese es el reflejo de marcha. No es que el bebé camine, sino que es un estímulo que se hace cuando el bebé se lo pone de forma vertical y un estímulo a nivel plantar. Y ya. Ahora, en esta segunda parte, además de esto, vamos a ver dos tipos de reflejos diferentes. Uno es el reflejo de sumación y el otro es el reflejo de el reflejo espacial. Uno es el reflejo de sumación, se me fue el nombre, de sumación espacial, y el otro es de sumación temporal. ¿Sí? Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Listo. Ya estoy compartiendo. Nuevamente acá lo que vamos a ver es el sapo espinal, pero lo que ustedes van a ver es que ahora va a ser estimulado de diferente manera, ¿correcto? Mediante sustancias químicas. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Y vamos a poder diferenciar lo que es el reflejo espinal, de sumación espinal, y el otro lo que es el reflejo de sumación temporal. ¿Me avisan? ¿Escuchan? Sí, doctora. Esperamos a que ya no exista movimiento. Lo que vamos a hacer en este momento es estimular solamente la parte del dedo, la parte más distal, con los diferentes tipos de estímulos químicos, ¿no? Y vamos a encontrar un tipo de reacción. Aquí vamos a estimular con 0.1% de ácido sulfúrico y solamente la puntita del dedo. No hay respuesta. Luego tenemos que lavarlo con suero fisiológico. Aquí solamente les ha explicado. Me avisan cuando vean la siguiente, por favor. Acá no se esto. Acá está. Acá han obtenido el sapo espinal, que es lo que ya hemos visto. Y ahora, mediante los estímulos de las sustancias del ácido sulfúrico, lo que van a hacer es, acá sí está, es ver cómo se estimula y qué es lo que pasa con el sapo. ¿Me avisan, por favor? Una vez que hemos fijado el animalito en el soporte, vamos a estimular la parte más distal del dedo. Lo vamos a estimular en primer lugar con suero fisiológico al 0.1% y vamos a ver la respuesta. Solamente el dedito nada más. No encontramos respuesta. Lo lavamos con suero fisiológico. Una vez que lo hemos lavado, lo sacamos suavemente, sin moverlo demasiado. Una vez que se detenga, ahora vamos a estimularlo con suero fisiológico 0.5% de ácido sulfúrico. Igual, la punta del dedo, no observamos ninguna respuesta. Lo lavamos con suero fisiológico. Lo secamos para retirar todo la solución de ácido sulfúrico al 0.5%.
5%, 0.3%, ahora ácido sulfúrico al 0.5%. Igual, en el mismo lugar donde hemos estimulado, evito en la respuesta. ¿No es cierto? La respuesta intensa. Para eliminar esa respuesta, lo lavamos con suero fisiológico y lo secamos. Aquí se observa claramente, ¿no? El animal está retirando la pata no porque le duele, sino porque hay un estímulo químico. Y eso está haciendo que se activen los arcorreflejos a nivel de la médula espinal. Ahora, ¿qué sucederá si yo ahora la misma área que he estimulado, el dedo, la parte distal, ahora lo enfrento a solución de ácido sulfúrico al 1%? Observen. La respuesta inclusive es mucho mayor. ¿No es cierto? Entonces lo lavo con suero fisiológico para retirar el estímulo químico y lo seco. Entonces la pata tiene que volver a su posición normal. Lo que hemos visto es lo que se llama la sumación, reflejo de sumación temporal. Y ya en la parte teórica vamos a explicar cómo es este tipo de respuesta llamada reflejo de sumación temporal. Ahora vamos a hallar la otra respuesta de tipo reflejo de sumación espacial. Y vamos a estimularlo, pero solamente con una concentración. Vamos a emplear la concentración de 0.1% de ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan de la experiencia anterior? No se movía la pata, ¿no es cierto? El 0.3, 0.5 y 0.1% no voy a emplear. Solamente el 0.1%. Entonces volvemos a repetir. Lo voy a lavar de todas maneras por si acaso el área que voy a estimular. Aunque sea el más pequeño movimiento, hace que se activen esos arcorreflejos. Entonces, con el 0.1% voy a estimular primero el dedo, nada más. Como ustedes ven, no hay respuesta, ¿no? Similar a la anterior experiencia. Lo lavo con suero fisiológico, lo seco. Ahora, el mismo estímulo ya no va a ir solamente al dedo, sino lo voy a sumergir el tercio distal del tren posterior. Observen, y eso tiene que ser rápidamente. O sea, rápidamente yo lo sumerjo. Hay una ligera respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque hemos ampliado la superficie de acción del estímulo químico. Y procedemos a lavar. Lo secamos para retirar la concentración del ácido sulfúrico al 0.1%. Lo fijamos. Ahora, la misma concentración ya no va a ser hasta el tercio distal, sino ahora va a involucrar los 2 tercios distales. Los 2 tercios distales. Observen, tiene que ser esto rápido. La respuesta es mayor que la anterior. Lo lavo. La patita. Lo seco. Ahora, el mismo estímulo químico, 0.1% de solución de ácido sulfúrico, ahora ya no va a ser los 2 tercios distales, sino toda la pata. También tiene que ser rápido. Es mejor fijarlo y
Ven ustedes, la respuesta es mucho mayor. Esto es lo que nosotros llamamos un reflejo de sumación temporal. Nuevamente. Toda la parte para retirar la solución del 0.1% de ácido sulfúrico. Ok. Entonces, aquí hemos visto dos tipos de reflejos. ¿Cuáles eran esos reflejos, Yamil? Yamil, Contracción. ¿cómo se llaman los reflejos que hemos visto? Mm, ¿No era un reflejo de sumación espacial y el otro es un reflejo de sumación temporal? ¿Qué cosa es un reflejo de sumación o qué has entendido por el reflejo de sumación espacial cuando hemos visto? Claudia. Sí, profesora. Un reflejo de sumación en general vendría a ser la respuesta ante un estímulo, creo. No, ha dicho dos cosas. El primero ha sido reflejo de sumación temporal y el segundo ha sido un reflejo de sumación espacial. ¿Qué has visto en la primera, Claudia? Ah, ya, ok. En el primero era un reflejo de sumación temporal y en ese caso se sometía ante el ácido sulfúrico, pero en diferentes concentraciones en una misma zona, que era la parte del dedo. En la primera parte en la que se hizo con una concentración de 0.1% y no hubo una respuesta. Luego con uno de 0.3% y tampoco hubo respuesta, pero a partir ya de una concentración de 0.5 y siendo igual en la misma zona ya hubo una respuesta intensa. Y ya de una concentración mayor que era de 1% ya hubo una respuesta mucho mayor. Correcto, muy bien. Entonces, un reflejo de sumación espacial, como dice muy bien su compañera, ha sido un estímulo en diferentes concentraciones en una zona, en una misma zona. ¿Qué es lo que causa? Un potencial de acción, o sea, un estímulo que se repite varias veces, correcto, en una misma zona, hace que todos estos estímulos se agreguen y formen un potencial de acción. Por eso es que al 1%, a mayor concentración en una misma zona, ha generado recién un reflejo, un estímulo. Lo que ha estimulado es el arco reflejo. Recuerden, ¿cuál fue el estímulo en este caso? La sustancia química. ¿Cuál fue la vía aferente? Pues el estímulo que hace hacia la pata y va hacia el asta anterior de la médula y el órgano efector que hace es contraer la pata nuevamente para retirarlo de lo que siente, bueno, recuerden que no es lo que siente, sino es retirar la pata, que es el reflejo. A eso se denomina reflejo de sumación temporal, que yo necesito varios estímulos para que estos estímulos se agreguen. Esta agregación de estímulos recién va a formar un potencial de acción, que es el retiro de la pata, para ver cómo está este arco reflejo. A esto se denomina reflejo de sumación temporal. Y entonces, en la siguiente parte, ¿qué es lo que hemos podido observar? Luz. El reflejo de sumación espacial. Correcto. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo que con el mismo ácido sulfúrico lo aplicaba, pero en mayor cantidad, o sea, en mayor proporción de la pata. En mayor área. Entonces, acá utilizó solo una concentración, que fue el 0.1%, y lo que hace es ya no estimula solamente el dedo, sino estimula primero el tercio de la pata, el tercio inferior, luego los 2 tercios y por último toda la pata. ¿Qué es lo que hace? Estimula distintas áreas, correcto, de la pata, que hace que esta extensión se traduzca como una gran descarga de las terminales nerviosas. Por ende, esto hace que sea tan grande para producir un potencial de acción y esto genere el retiro de la pata, la contracción de la pata.
¿Me dejo entender? En el reflejo de sumación temporal se da mediante diferentes concentraciones, porque yo necesito agregar estos estímulos para que me genere un potencial de acción. Mientras que en la sumación espacial yo necesito a una sola concentración estimular áreas de la pata del sapo para poder generar un potencial de acción. Acá no se suma, en el otro sí. Entonces, en uno es sumación temporal y en esta es sumación espacial, porque acá hablamos de área principalmente. ¿Está claro esta parte? ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Ok. A ver, Yamil, ¿qué cosa es el reflejo de sumación espacial? Yamil. Yamil, ¿qué es el reflejo de sumación espacial? ¿Ya no se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, bueno, según entendí era la... Ya me olvidé. ¿Qué has visto en el video? En sumación espacial. Ponían cantidad, o sea, gran cantidad de ay, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico. Ajá. ¿Y ahí? Primero en la patita de abajo y luego en toda la patita, si que no me equivoco. Ujú. ¿Y esto qué generó? Mm, mm, estimular varias áreas. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Después de estimular, ¿qué pasó? Después de estimular con el ácido sulfúrico, ¿qué sucede con la pata? Lo retira, genera un potencial de acción. Por eso es que retira la pata, una contracción muscular. Recuerda que el reflejo de sumación espacial es el estímulo con una misma concentración en diferentes áreas y que me ha generado un potencial de acción, o sea, ha generado una contracción muscular. Mientras que el reflejo de sumación temporal se realiza con concentraciones diferentes de ácido sulfúrico en una misma zona que genera un potencial de acción, es decir, una contracción muscular. Recién a la mayor contracción. ¿Por qué? A la mayor concentración, perdón. Porque lo que ha generado es que se vaya, es como que si se sumaran estos estímulos y al final, con la mayor concentración, pues ha generado una contracción muscular. ¿Sí? Entonces, uno es reflejo de sumación temporal y el otro es un reflejo de sumación espacial. Pregunto, ¿todo está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Pues bien, hasta acá es el resto entendido. Por favor, es un poquito, no es tan fácil de comprender, pero dígame si no lo vuelvo a repetir. ¿Está claro para que puedan desarrollar su práctica? Doctora, disculpe, yo Dígame. sí comprendí el de sumación temporal, pero el de espacial como que no lo comprendí muy bien. ¿Podría explicarlo, Ok, por favor? a ver, voy a proyectar. Muy bien, Raúl. Proyecto nuevamente. Me avisan cuando vean mi pantalla.
respuesta. Ya. Ya tenemos el sapo espinal, ¿correcto? La médula. Cuando hablamos del reflejo de sumación temporal, teníamos 4 concentraciones, 0.1, 0.3, 0.5 y 1% de ácido sulfúrico. Y como bien dijo su compañera, lo que era estimular una misma zona con diferentes concentraciones. Este estímulo que se hace a diferentes concentraciones en una misma zona, estos estímulos se van agregando. Agregando quiere decir que se van sumando. ¿Para qué se van sumando? Para que al estímulo correcto que va hacia el asta posterior de la médula sea tan potente y que genere una contracción. Pero no genere en 0.1, no genere en 0.3, genere en 0.5 y 1%. A esto se le denomina reflejo de sumación temporal. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, va generando diferentes potenciales de acción que se suman para al final tener una respuesta. ¿Y la respuesta qué fue? La contracción de la pata, que al 1% fue la concentración que ya sumó todos los estímulos y por lo tanto hubo un reflejo. Generó un potencial de acción. Ustedes se dan cuenta acá, despolariza, pero recién al 0.5 yo veo una respuesta y la respuesta fue mayor con al 1%. A eso se le denomina reflejo de sumación temporal. ¿Ok? Se suman. Y cuando yo hablo de un reflejo de sumación espacial, estoy hablando de que yo estimulo a una misma concentración diferentes áreas de la pata, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. ¿Con qué objetivo? De que este estímulo sea más potente a una misma concentración. Por lo tanto, si yo estimulo un área corta, yo no voy a generar un potencial de acción. Ahí va uno. Cuando yo genero otro estímulo en 2/3, no necesariamente, pero se va sumando. Cuando yo estimulo los 2/3 de la pata, yo empiezo a tener una mayor contracción. Acá el estímulo es del área de la pata, más no tiene que ver la concentración, porque la concentración de ácido sulfúrico sigue siendo la misma. Mientras mayor sea el área que yo estimulo, la respuesta va a ser mayor. Es por eso que ustedes han visto que la pata se ha movido más cuando yo he abordado por lo menos los 2/3 de la pata. A esto se denomina reflejo de sumación espacial, porque lo que yo necesito es captar la mayor cantidad o estimular la mayor cantidad de área para generar un potencial de acción. ¿Sí? ¿Está más claro, Raúl? Sí, doctora, ya estamos claros. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quedó con alguna duda? ¿Está claro entonces? Pues bien, hasta acá termina la práctica. Si no hay más preguntas, quedamos ahí. El informe es de lo que ustedes han visto en los videos. ¿Qué cosa es una fasciculación? ¿Cómo es la respuesta con el distensil? ¿Y cómo es la respuesta con con el reflejo de sumación espacial con el ácido sulfúrico? ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces ya nos estamos viendo de acá hasta 2 semanas. El informe, dime, Helen. Sí, disculpe, profesora, no había llegado unos minutos tarde. Solo para decirle que sí estaba presente en casi toda la clase. A ver, Helen. Sí, te había puesto todavía como no. Ok, ¿alguien más que haya llegado después? Yo, doctora. ¿Yamil? Sí. Ya. Un segundito. Sí, también te había puesto en asistencia. Ok. Recuerden que las notas no solamente son
de su asistencia, sino también de su participación en su informe final. ¿Ok? Bien. No llegó Melissa Berrospi ni tampoco Jamie Castro. ¿Te han avisado algo, José? No, doctora. Ok. Pues bien, chicos, hasta acá sería y tienen hasta la próxima semana para entregarme por medio del Drive, José, el informe individual, ¿sí? Ok, está bien, doctora. Listo. Muy bien, chicos, ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.